La radio tiene magia porque siempre vas a estar en algún lado con unos auriculares puestos chiquititos y de golpe estás mirando y alguien te empieza a hablar y te parece que te está hablando a vos. Y te engancha la historia. Y no sabes por qué. Establecer un vínculo con un montón de oyentes a los cuales a lo mejor nunca vas a conocer porque no los vas a mirar a la cara. Y la imagen caprichosa que cada persona que oye se hace es la magia de la radio. La radio era de esas cuadradas. Yo creía que toda la gente, 3 o 4, que hablaba, estaba dentro. Voy a decir algo que seguramente lo dijeron todos, que es una palabra tremenda, pero que es la pura verdad. La radio es compañía, Miki. Lo dijo. Pero hagamos un repaso de cómo evolucionó la radio desde que Radio Argentina se convirtió en la primera estación de emisiones regulares de radio del país y la primera de habla hispana en todo el mundo. En poco tiempo se sumaron Radio Sudamericana, Cultura Brusa, luego Excelsior, Splendid, Prieto, Nacional, Estación Flores, Federal Broadcasting, luego Radio Telefunken, Benotti, luego Radio Abuelita y Bijou, Municipal, Fénix, luego Radio Antártida, El Abuelito, Radio Cine París, Radio Muebles Díaz, que será la futura Radio Rivadavia, Centro Espiritista, luego Radio Sarmiento, La Voz del Aire, Radio Mayo y La Razón. En 1923 se suman Radio Universidad de La Plata y LT3 a Radio Serialista de Rosario. En el 24 inicia Radio Belgrano y en el 25 Broadcasting La Nación, que se convertirá en Radio Mitre. En el 27 inaugura Radio Tucumán. En 1929 empieza a transmitir Radio Porteña, que será conocida como Radio Continental. En el 31 suena Radio Casa América, la futura Radio del Plata. LR1 Radio El Mundo en noviembre del 35 y en el 37 arranca Radio Provincia en La Plata. Pero atención, porque se viene otro grande. Es LRA1, Radiodifusión del Estado, la actual Radio Nacional, que llegará a 49 emisoras en todo el país. En el 79 es la hora de Nacional Arcángel San Miguel, desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Tras el golpe cívico-militar de 1976, las radios tienen que respetar listas negras. Se censuran contenidos, voces y temas musicales. Tenías que elevar 48 horas antes la lista de temas musicales que ibas a pasar. Visto hoy o contado hoy, parece que fuese un chiste. Se trabajaba con censura, pero se trabajaba además con mucha autocensura. Una experiencia muy fea, muy peligrosa, pero al mismo tiempo hay una circunstancia que es la conciencia que uno tiene frente a ciertos hechos inaceptables, como la desaparición de personas, ¿no es cierto?, como las detenciones por ideología, las torturas, es decir, había que denunciar todo esto absolutamente, ¿no es cierto? Tuve que esconder a Pepe Liaschev en un departamento en New York y sacarlo con un seudónimo, porque me dijeron, rajá este ruso de acá porque si no vos volás, ¿no? Porque tenía ideas distintas, ¿no? Y yo le dije, Pepe, andate a Nueva York mañana, acá tenés el pasaje, le alquilé un departamento chiquito y salía con un seudónimo al aire. Hay que recordar siempre que cuando Pérez Esquivel fue elegido el Premio Nobel de la Paz, en la radio le dijeron que mejor que no hablara del tema. Entonces Carrizo agarró sus cosas y empezó a caminar, y dijo, chao, chao, me voy, y empieza a caminar todo el mundo corriéndolo por la calle, por Pueyrredón. Hasta que dijeron, sí, por eso hacer la nota, y volvió y se sentó a hacerlo. En la radio se empezaban a escuchar marchas militares, se interrumpían todas las transmisiones, y la única que seguía transmitiendo era Radio Colonia, porque como supuestamente estaba fuera del territorio argentino, entonces tenía derecho y posibilidad
de seguir transmitiendo durante el golpe, una vez que los militares ocupaban o tomaban la cadena nacional, digamos, de las radios. Entonces era un clásico, cuando sonaban las marchitas militares en las radios, la gente corría a comprar fideos y ponía Radio Colonia. Esta noche en Flecha Juventud. Juan Alberto Badía ocupa la noche de Radio del Plata, conduce junto a Graciela Mancuso los 7 días de la semana Imagínate, Flecha Juventud. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Me gustaba su manera de entrevistar, su calidez. Los amaba, la verdad. Badía, te hacía su programa en la noche, Badía, que tenía, me acuerdo, una cortina de vivencia, que decía Curiosa Noche con los libros y mi radio. Y para mí era la síntesis perfecta de lo que me pasaba. En los años 70 hacíamos con el gallego Sueiro 5 horas de radio los sábados por la tarde, ¿no? Y fue un programa que aún hoy la gente me lo recuerda en la etapa estudiantil. Uy, me pasaba las horas de los sábados estudiando para la facultad. FMR era un concepto, la nueva M para los jóvenes. Casi llegó un perfil de oyente nuevo, un perfil más cultural. Te diría que su gran comienzo fue cuando se incorporó Juan Alberto Badía, obviamente, con su programa Piedra Libre. Buenas tardes. El tren fantasma te saluda. La masividad de las FMs es la FMR, en 1979. La frecuencia modulada de Rivadavia. La FM donde arranca el tren fantasma, con Omar Cerezuelo. Un programa de culto. La radio, el FM, era una puerta de entrada a la música, de conocimiento musical. Si no está ahí no me entero. Y el tren fantasma fue la vanguardia de eso. Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo. Encuentran su lugar. Programas musicales que seguían la tradición de Pedro Aníbal Mansilla, con el clásico Modart en la noche. Y por Fito Salinas, con música con Thompson y Williams. Música Thompson y Williams, de Fito Salinas, como no era productor discográfico y a la vez tenía más rock nacional, que era el incipiente rock nacional, aún anterior a los programas que produjo Jorge Álvarez como Alternativa, esas 3 horas con Wilmar Caballero en Radio Antártida. A ver, Fernando Basabru, Rosso, Ventil Viento a Favor, programa de música. Y hablaban y sabían. Radio Rivadavia continúa dominando. Larrea a la mañana, Carrizo a la tarde, Cacho Fontana en sexta edición y Muñoz en la Oral Deportiva. Esa etapa de Rivadavia es inconmensurable. Fueron los verdaderos haces, los que hicieron también amar la radio. El ritmo, la vivacidad, los avisos como eran leídos, el espectáculo que componían era fascinante. Rivadavia era lo más de lo más, ¿no? O sea, la potencia. Viajabas al sur y podías sintonizar Radio Rivadavia como si la tuvieras al lado acá en la capital. Eclipsaba todo. La tríada Carrizo, Fontana, Larrea es lo que es. Un antes y un después, ¿no? Bernardo Neustadt, Enrique Llamas de Madariaga, Eduardo Aliberti y Julio Lagos se hacen fuertes en noticias. Eso es lo que ayudó a la radio a mantenerse, porque el radioteatro se perdió, porque el entretenimiento no va, porque lo vas a ver mucho mejor por televisión, y eso hizo que la radio, sin pensarlo, descubriera que su camino estaba en el periodismo. Esa era la musiquita de Charlando las Noticias. En la década del 30, uno de los autores de La Comparsita, Enrique P. Maroni, leía el diario La Prensa cada mañana por Radio Espléndido. No fui para nada el primero en usar el diario. Cada generación aporta lo suyo, por supuesto. Nosotros tratamos de que Charlando en las Noticias fuera una manera de acompañar ese momento terrible que es levantarse a la mañana. Y la radio se transformó entonces poco a poco mucho más en un espacio
como de diálogo, digamos, donde gente trataba por un lado de enterarse de las noticias y por otro lado de, escuchar una voz que le resultara más o menos cercana. Yo crecí escuchando a Magdalena Ruiz Guiñazú, es decir, para mí Magdalena era la voz de la radio y era también la voz del periodismo que se plantaba frente a la dictadura militar. En Radio Continental, Magdalena Ruiz Guiñazú pone al aire por primera vez a las madres de Plaza de Mayo. Quedarse callada en aquel momento, no denunciar determinadas cosas, que esas mujeres admirables, ¿no es cierto?, día a día en silencio marcaban así alrededor de la pirámide de Mayo, pero hubiera sido realmente de una cobardía enorme. En plena dictadura, Argentina es anfitriona del Mundial 78. La cobertura periodística se convierte en cuestión de Estado. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos. Había un memo firmado por Dora Cuadros, que era la mujer de un milico, y que era la jefa del departamento de asesoría literaria de Radio El Mundo. Y entonces decía: se recuerda a todos los conductores que queda expresamente prohibida toda crítica a la realización del Campeonato Mundial de Fútbol, al director técnico César Luis Menotti y al estilo de juego de la selección argentina. La Oral Deportiva eran unos señores de traje, yo no sé cómo estaban vestidos porque era radio, pero para mí estaban todos de traje, serios, gomina. Y el Mundial 78 un poco los expuso como la mirada oficial. Tal vez sea injusta el lugar a donde los pongo, pero Muñoz quedó un poco en ese lugar también y venía un Víctor Hugo que era muy diferente para lo que era en esa época el relato deportivo. Fernando Niembro, Adrián Paenza y Marcelo Araujo cruzaron el Río de la Plata para traer a Víctor Hugo Morales, un relator de fútbol con un estilo diferente al de José María Muñoz. Así nació Sport 80, al que se le sumaba Diego Bonadeo. Llega alguien cuyo talento y fundamentalmente sentido de la literatura aplicada a una prosa verbal resulta insuperable. Víctor Hugo llevó el relato a otro lugar, completamente diferente. Después vinieron los que acompañaron al relator. El relator tomó una trascendencia que se transformó en el rey de la transmisión. Bueno, yo no creo que se haya vuelto a armar un equipo de esas características, que además vino a contrarrestar el peso no oligopólico, sino monopólico que Muñoz y la Oral Deportiva tenían en la radio. Creo que fue uno de los primeros programas en los que los integrantes disentían, no estaban todos de acuerdo. Mostraban, qué sé yo, distintas opiniones, podían debatir, discutir, reírse, enojarse. Me parece que eso marcó un antes y un después. Venga un abrazo de hermano, venga con sabor americano, que lo griten desde el mariachi al paisano. En las transmisiones, me acuerdo que ya había mucha opinión política. En el año 81, 82, pese a que estaba la dictadura, nosotros metíamos baza, como saliéndonos de la cuestión del fútbol, le hablábamos de otra cosa. 3 minutos para cada uno, en lo que llamábamos cada loco con su tema. En 1981, 13 radios de la capital federal entraban en la franja de la frecuencia modulada. Yo viví el momento donde se empezaron a abrir, en donde en realidad las AMs estaban obligadas a abrirlas, se vencía el plazo, y entonces había muchas estaciones, ¿sabes? Las FM estaban ligadas a una AM en general, y muchas no estaban con la intención de abrirlas, no veían el negocio, no veían la oportunidad. Mi papá trajo un centro musical, ¿no? Era disco, cassette, radio. Y traía FM y de golpe puse que era FM y me acuerdo que ponía Radio Nacional y se prendía una luz roja que decía que estaba en estéreo. Y se escuchaba con buen sonido. Fue un boom total. Yo tuve la suerte de formar parte además de una época en donde fue el estallido de la FM, totalmente adoptada por una generación. Así que
creo que modificó eso tanto mi vida como la de los oyentes, ¿no? Mi vida sin duda la modificó. Se empezó a escuchar por primera vez el tango con un sonido estereofónico. Cambió la cabeza de la gente, me parece. Cambió la historia de la música. En 1982, Lalo Mir, que venía de hacer La Isla del Tesoro por Splendid, conduce 9 p.m. en Radio del Plata. Junto a él llega al micrófono Elizabeth Bernassi, la negra. Lalo hizo una radio de experimentación absoluta, o sea, el sonido no existían los separadores, hasta que Lalo apareció y empezó a grabar lo que pasaba en la calle y a después meterlo en las radios. Era como que la radio retransmitía lo que el afuera. Lalo era el primero que agarraba, me acuerdo, los pequeños grabadores y grababa con su voz y después lo pasaba a doble velocidad y tenía charlas con él mismo. Porque ahora es más fácil porque le puedes poner un pitch, pero antes no era tan fácil. Lalo enriqueció con técnica y con talento la radio. Hola, bienvenidos al control. 9 p.m. Mi nombre es Elizabeth Bernassi, me dicen la negra Bernassi, pero cuando empecé en esta radio me decían la nena. Estábamos hablando de Malvinas, o sea, el 82, de la guerra de Malvinas, pendejos que iban a morirse a la guerra. No se podía pasar música en inglés. Había una disposición, porque como estábamos en guerra con Inglaterra y la íbamos a ganar, no se podía pasar música en inglés. Entonces nos dijeron, Horacio Moret, el que hacía 9 p.m., dijo, en vez de poner música melódica, en vez de poner canciones melódicas, que era lo que se escuchaba, pongamos rock. No había rock en las radios. Los pibes no escuchaban la radio. Y empezaron a escucharla. La derrota en la guerra de Malvinas, sumada a la crisis económica y el descontento social, aceleran el final del gobierno militar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Señores jueces, nunca más. Cuando hablamos del periodismo de los 80 radiofónicamente, tenemos que remitirnos a Radio Belgrano una vez más, porque los periodistas que volvían del exilio, Carlos Aznares, Walter Gubar, Radio Belgrano. Había un gobierno elegido democráticamente, pero los militares estaban ahí todavía estaban muy presentes. Y entonces esa radio que se propuso una agenda completamente distinta, por ejemplo con temáticas sobre derechos humanos, sobre la represión en la década del 70, alarmaba incluso al partido oficialista. Digamos, había un chiste, decían que cada mañana que Alfonsín desde la residencia de Olivos escuchaba Radio Belgrano, mientras se afeitaba, impresionado por lo que decía la radio, se cortaba, ¿no? Se cortaba afeitándose. Estábamos todos felices. Era un momento de una felicidad y de una militancia por la vida que no habíamos podido ejercer en los últimos 8 años. Yo empecé el 21 de diciembre de 1983. El 10 de diciembre asumió como presidente Raúl Alfonsín. 11 días después tuve el honor de empezar a trabajar en esta adorable profesión del periodismo. Yo todavía era estudiante. Entonces, bueno, para mí fue toda una experiencia maravillosa, porque no solamente se hizo esa práctica, sino que me quedé. Un programa que marcó toda una época fue el de Eduardo Aliberti, Sin Anestesia. Cuando le levantan el programa a Eduardo Aliberti, se crea la asociación llamada así, Sin Anestesia, y los oyentes financian el programa. Así como ahora hay radios, no sé, como Futurock o como El Destape, etc. La radio en la Argentina en ese momento, y más durante los 7 años de la dictadura, era un espacio muy formal y muy reprimido. Donde había unas reglas absolutamente rígidas de cómo había que comportarse. Yo recuerdo que la primera noche que terminamos el programa a las 2 de la mañana, que fue a principios de marzo del 84, nos despedimos diciendo chau hasta mañana o algo así, chau. A la mañana siguiente nos recibimos un memorándum del gerente de algo de la radio, que era un tipo que venía en la época de los militares,
informándonos que cuando uno se despide de los oyentes tiene que decir buenas noches, señores oyentes, hasta mañana, algunas cosas así como inverosímiles. La radio fue muy atacada. Los sectores de derecha y de ultraderecha la llamaban Radio Belgrado, ¿no? Muy despectivamente, ¿no? En algún momento le pusieron una bomba, pero tremenda, a los estudios centrales, cosa que lo dejó sin aire durante bastante tiempo.